Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos una vez más a la Escuela Socialista de Educación. En esta ocasión vamos a intentar desmontar mitos y bulos, fakes que están asociados a la educación española. La verdad es que hablar de este tema no es nada nuevo, pero no por ello es menos pertinente. Y es cierto, y así lo vamos a poder constatar a lo largo de esta sesión de nuestra escuela, que desde hace décadas se vienen repitiendo determinados mantras, determinadas afirmaciones que no obedecen en absoluto a ningún tipo de rigor ni evidencia científica y que forman ya parte de ese bagaje repetido por muchas personas que no aportan, como decía anteriormente, ningún tipo de dato para poderlos justificar. Pero claro, este tipo de acusaciones contra el sistema educativo se basan fundamentalmente en creencias que ya se han instaurado de una manera como si fuese algo de la cultura popular y que forma parte de esa guerra cultural de la derecha y de la caverna mediática a la que nos tienen instalados, no simplemente en el ámbito educativo, sino también de otros temas. Y es que, claro, el propósito de repetir tantas mentiras, tantos mantras, tantos fakes es que a base de repetir algo quedará y algo desde luego quedará interiorizado en la opinión pública, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a tratar hoy, porque efectivamente todas estas personas que se dedican a tramitar este tipo de bulos, a intentar convencer a los demás de que la educación española no funciona bien, de que la educación española va mal, efectivamente este tipo de acusaciones contra nuestra educación lo único que hacen es dañar seriamente la credibilidad que hay que tener en el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo. Porque no es cierto la mayoría de las acusaciones que se vierten contra la educación española. Y no es cierto porque la mayoría de estas mentiras o de estos mitos se basan en un modelo que anhela la educación del pasado. Una educación pues allá tan lejana como la que nos encontramos en los años 70 y que dista mucho de la educación que tenemos hoy en día. Esas personas que acusan a la educación española de que cada vez va peor, no parecen conocer los datos reales de nuestra educación, ni de ahora ni del pasado, porque anhelan esa España en la que había un modelo educativo en que la educación no era obligatoria hasta los 16 años y, por tanto, hablan de un modelo educativo que excluía de alguna manera a los jóvenes que provenían de contextos socioeconómicamente vulnerables y que simplemente cursaban hasta la edad que era obligatorio para ellas, a los 14. O desde luego hablan también y anhelan esa historia de España, de la España educativa, cuando no había ningún tipo de recurso para apoyar al alumnado con necesidades educativas especiales, por ejemplo. Y, lógicamente, estos alumnos también acababan siendo excluidos del sistema educativo. Parece que anhelan aquellos momentos en la sociedad española en la que casi el 40% de los jóvenes españoles abandonaban el sistema educativo y en muchos casos por falta de oportunidades. Por tanto, ese tipo de mantras se basan en un modelo de escuela que ya no existe hoy en día, porque hoy en día lo que tenemos es una educación diversa, plural y que tiene que estar fundamentada en el derecho a la educación que recoge la Constitución española y, por tanto, tiene que introducir todos los valores que emanan de la Constitución, basadas en el respeto, en la igualdad de oportunidades, en dar a cada una de las personas lo que verdaderamente necesitan dentro del sistema educativo. Por tanto, estas personas que se dedican a atacar a nuestro sistema educativo parece que lo que anhelan verdaderamente es una educación elitista, excluyente y, desde luego, ampliamente segregadora, ¿no? Yo creo que a lo largo de esta sesión, con los expertos con los que contamos esta tarde, vamos a ser capaces de dar opinión, de dar datos, de dar evidencia para que cuando se oigan esas mentiras y esos fakes que, como decía anteriormente, forman parte ya casi de la sabiduría popular y de unas afirmaciones verdaderamente insostenibles, todos y todas tengamos recursos y tengamos evidencia para poderlos desmontar. Porque la educación española funciona bien. La educación española está en unos resultados acordes a nivel de inversión que tienen y al mismo nivel que pueden estar otros países de nuestro entorno europeo, con distintos criterios y con distintas puntuaciones
en base, lógicamente, al nivel de rendimiento según competencias y según nos marcan distintos organismos internacionales, como puede ser a través del informe PISA, del que contamos hoy, por cierto, con un experto, con una persona que ha trabajado en muchas ocasiones y ha analizado el informe PISA de arriba a abajo y de un lado a otro, y por tanto creo que es una de las personas que más conoce de este tema y es con quien vamos a empezar el primero de los temas que vamos a abordar. Contamos con José Saturnino, profesor titular de la Universidad de La Laguna, sociólogo de la educación y una persona, como decía anteriormente, con una amplia línea de investigación en materia de la sociología de la educación. Y con Pepe vamos a hablar en primer lugar sobre la bajada de nivel, la famosa bajada de nivel de la que nos suelen acusar cada vez que sale adelante una nueva ley educativa, dando a entender que nuestros jóvenes, lejos de mejorar en sus resultados académicos, cada vez que hay una nueva ley, pues empeoran, cosa que no tiene nada que ver con la realidad que nos indican las tasas de ocupación de nuestros jóvenes, no simplemente en España, sino también en otros países del entorno europeo. En segundo lugar, vamos a contar con nuestro compañero también, Manolo Fernández, que viene de la Universidad de Málaga y también pertenece al colectivo DIME, muy activos en redes sociales, ¿no? y también os dedicáis sobre todo a intentar pues desmentir este tipo de falsedades, ¿no? que circulan de una manera demasiado prolífica en las redes sociales. Y en último lugar, y no menor, contamos con María Fernández, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. También has trabajado en sociología de la educación, tienes muchas investigaciones relacionadas con algunos de los temas que vamos a abordar esta tarde. Así que yo creo que no hay nada mejor para poder abordar este tema que tratarlo con personas que verdaderamente saben de esto, que además tienen evidencias y datos y que desde luego pueden desmentir con su experiencia y su conocimiento aquellos mantras que lamentablemente se están cargando contra la educación española y sobre todo contra el buen funcionamiento del sistema educativo. Así que nada, empezamos, si te parece, Pepe. ¿Qué nos puedes decir de este famoso mito de que la educación va perdiendo nivel a medida que van avanzando las leyes educativas y de que cualquier tiempo del pasado fue mucho mejor en la educación española? Hola, buenas tardes. Pues bueno, lo primero es decir que es un mito educativo que no es exclusivo de España. Lo observamos en otros países como en Francia, donde ya tenemos un libro ya de los años 80 que trata esta cuestión. En Estados Unidos también se lleva hablando hace bastante tiempo y es un mito muy persistente. Yo aquí puedo decir que llevo 20 años luchando contra este mito con escaso éxito, con lo cual hoy tampoco espero tener mucho éxito, como he demostrado estas décadas de esfuerzo en intentar desmontarlo, ¿no? Y me queda el consuelo de los datos, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos 20 años, 18 años, tenemos los datos de PISA. Y los datos de PISA lo que nos señalan es más bien estabilidad. Es cierto que los datos se pueden mover un poco arriba o abajo, pero hay que tener en cuenta que son datos estadísticos que tienen errores aleatorios y otro tipo de errores. Y cuando uno tiene en cuenta eso, este periodo ha sido más bien de estabilidad. Es verdad que podría haber sido de mejora, como en otros países, como Portugal o Polonia, pero también es cierto que en la mayoría de los países de la OCDE ha sido estable. Por supuesto que esto no es para conformarnos en esa estabilidad, pero sí que es una evidencia robusta para desmentir que sistemáticamente hay una bajada del nivel. Nos podemos quejar de que no suba y creo que nos tenemos que quejar de eso, pero no nos podemos quejar de que haya estado bajando. La OCDE, además del estudio PISA, hace otro estudio, PIAC, conocido como el PISA de adultos. Es un PISA que se tiene en cuenta para la población entre 16 y 65 años y ahí tenemos unos datos también muy buenos para estudiar la supuesta caída del nivel educativo. Y la conclusión es muy llamativa, es tan llamativa que yo creo que ni siquiera se ha incorporado al debate sobre política educativa porque rompe bastante muchas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre el sistema, ¿no? Y en estos datos lo que nos viene a decir es que desde los años finales de los 50 hasta las últimas décadas, o los últimos años, que el estudio es del año 2012, lo que observamos es que nivel de competencias asociado a los títulos educativos se mantiene increíblemente constante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un universitario de los años 60, de los años 70, 80, 90, tiene las mismas competencias en lectura
o las mismas competencias en matemáticas. Lo mismo si miramos bachillerato o miramos otros niveles educativos. Quizás en la ESO hay un pequeño desajuste, pero entra, como decía antes, en la línea de lo que son posibles errores estadísticos de estos estudios. Entonces aquí lo que es muy llamativo es que en el periodo histórico que se analizan estos datos, pues hemos pasado de dictadura a democracia, de una economía agraria industrial a una economía de servicios, ha habido cambios políticos sustanciales. Todo esto, desde el punto de vista de cómo las competencias se asocian con el título, no se mueve. Es decir, es muy estable, es muy robusto la capacidad que tienen los títulos educativos en España en las últimas décadas de certificar nivel de competencia asociado a esos títulos, ¿no? Luego tenemos un dato que también ha tenido una bajada muy importante desde los principios de los años 2000 hasta ahora, que es el abandono educativo temprano. Es un dato que es muy mal comprendido porque es un dato empleado por la Unión Europea para comparar a todos los países miembros, y eso exige ciertos compromisos que luego, en un caso como España, sale un índice que es un tanto Frankenstein. El abandono educativo temprano quiere decir que una persona o bien no terminó la ESO y estaría en abandono, o bien sí terminó la ESO, y esto es lo que muchas veces no se entiende, pero no continúa sus estudios, ya sean reglados o no reglados. O no terminó la ESO, pero sí está estudiando, en cuyo caso no estaría en abandono. Entonces, por eso digo que es un indicador un poquito antipático de entender, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que desde el 35%, que había hace 2 décadas, ha bajado al 13%. Verdad que el último dato ha subido medio punto, pero sinceramente eso está dentro de lo que son los márgenes también estadísticos de este tipo de encuestas que se emplean para evaluar el abandono educativo temprano. Es cierto que las competencias se han mantenido estables, el abandono educativo ha bajado, las competencias solo son una parte de lo que debe evaluar el currículum, luego hay una cuestión que es más de contenido, más competencial. El caso es que esa bajada importante del abandono educativo, lo que ha permitido también, o otra forma de verlo, con los aumentos sobre todo en proporción de población estudiando en FP, tanto en ciclos medios como en ciclos superiores. Con lo cual, la cualificación profesional de nuestra fuerza de trabajo ha mejorado considerablemente, sin que se hayan devaluado, como insisto, los títulos educativos. ¿A qué se debe que, siendo la evidencia empírica tan robusta, avalada por estudios internacionales, por los propios estudios españoles, cada vez que uno dice que es mentira el abandono educativo, queda como, si me permiten decirlo así, como un tonto, porque parece que no ve lo que ve todo el mundo y se queda como el loco de los datos, engañado por los datos? Bueno, pues posiblemente, porque hay un mito, la edad de oro, hay siempre esa edad de oro maravillosa y a partir de ahí todo es decadencia. Eso está muy asociado al pensamiento conservador, pero también está asociado a veces a personas del sector progresista. Luego tenemos los recuerdos sesgados. Normalmente la gente que lee y que escribe sobre estas cuestiones es gente que eran buenos estudiantes. Entonces, cuando piensan en el nivel educativo de antes, no están pensando en el nivel educativo de antes, están pensando en su propia calidad que tenían como estudiantes. Entonces, su experiencia personal la intentan, digamos, convertir en categoría. Y como son los que escriben y los que hablan públicamente, pues se refuerzan unos a otros, y lo que es una experiencia particular acaba siendo como que fue una experiencia generalizada. Y luego ya, con esto termino, tenemos también cómo los títulos educativos se emplean como una forma de cierre social. ¿Qué quiere decir esto? Que antes tener un bachillerato era algo que significaba mucho en términos sociales, porque poca gente tenía un bachillerato, pero ahora lo tiene todo el mundo. Desde el punto de vista educativo, como vengo insistiendo, las competencias asociadas al título de bachillerato no se han movido todo este tiempo, lo que nos están diciendo los datos internacionales. Sin embargo, ya no es tan relevante socialmente tener un título de bachillerato porque mucha gente lo tiene. Y en ese sentido no hay devaluación educativa, pero sí que ha habido devaluación social. Ya con esto... Muchas gracias. Bueno, pues entonces lo que creo que nos queda claro es que efectivamente ahora hay muchos más estudiantes que siguen escolarizados prácticamente hasta los 18 años y más, por eso se reduce la tasa, y por tanto la comparativa que se puede hacer de aquella España pasada fue mejor, es una España diferente porque evidentemente hay mucho más alumnado hoy en día de lo que había en aquellos momentos, ¿no? Pero mira, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, sobre todo para que se analice, y es que precisamente estos grandes defensores de los tiempos pasados también son defensores de los currículos enciclopédicos.
Manolo, ¿tú no crees que eso forma parte ya también de una parte del pasado y que no tiene nada que ver con la forma de educar también en otros países del entorno europeo? Es decir, que ese paso, ¿no?, de los currículos enciclopédicos a ese currículo más competencial, que es como se trabaja en otros sitios, tiene más sentido. Y yo creo que esta gente, ¿no?, que no acaba de conocer la evolución también en las metodologías, en el trabajo en el aula, habría que decirles que pasen página, ¿no?, que cierren esas ventanas del pasado y que empiecen a mirar qué es lo que se está enseñando hoy en día y cómo se enseña hoy en día también en otros países, porque a lo mejor les cambiaba la perspectiva. No sé, en otras palabras, esta gente que viene diciendo que estamos acabando, que se está acabando con la cultura del esfuerzo porque dan por hecho que los chicos hoy en día no estudian y no estudian esos currículos densos y exclusivamente de manera memorística. Bueno, ese es otra de los grandes mantras, ¿no?, como el del nivel, que también ha analizado Saturnino, ¿no?, se están repitiendo constantemente. Además, yo creo que es muy significativo, y esto creo que la gente debe hacerse esta pregunta, esto se ha dicho siempre. Es decir, se dijo de mis padres lo de la falta de cultura del esfuerzo, que eran una generación de vagos, de maleantes, se dijo de mi abuelo, es decir, es algo que permanentemente está ahí, pero por algún motivo la generación que lo dice, en el momento en el que lo dice, se siente exenta, ¿no?, y son, parece que los paladines, ¿no?, del esfuerzo, del conocimiento. Entonces, si bien esto siempre ha estado, para mí el punto álgido es con la LOMCE del Partido Popular, ¿no? Ahí es cuando empieza a hablarse o esto empieza a cobrar mucho peso, ¿no?, la cultura del esfuerzo y la excelencia, ¿no?, otro discurso que también daría para que nos analizáramos detenidamente, Pero eso, a partir de ahí, ha ido mutando y ahora se ha ido convirtiendo, no sé si seguí la prensa o si seguí las redes sociales, en esto de que es que para aprender hay que esforzarse. Hostia, lógicamente, pero una cosa es esforzarse y otra cosa es tener que hacer sacrificio. Porque además el ser humano no funciona así, esto es lo que nos han ido diciendo pues, desde la biología, la neurología, las ciencias cognitivas. Si hay algo que nos distingue como especie es la curiosidad, las ganas de saber. El problema educativo es cómo consigo yo despertar esa curiosidad en ti para que tú aprendas lo que yo quiero enseñarte. Este es el gran problema que debería estar en el centro, en la línea de lo que tú planteabas, Luz, de cómo trabajamos para que esto ocurra, ¿no? Entonces, sabemos eso, sabemos que la motivación intrínseca, que la que parte de mí, esa de yo quiero aprender, es la que genera un aprendizaje de calidad a largo plazo. ¿Cómo casa esto con la cultura del esfuerzo? Si yo continuamente estoy poniendo a mi alumnado en situaciones en las que tiene que estar haciendo verdaderos sacrificios para acceder al conocimiento, no parece que case muy bien con esto que se está contando aquí, ¿no?, esto que estamos tratando de plantear. Lo que se hace habitualmente es asociar aprendizaje a reproducción, pero es que no es lo mismo. La reproducción mecánica de contenido puede llevar o no a aprendizaje, pero no es la vía más sensata para que éste se produzca. Por lo tanto, insisto, porque yo creo que esto es central, el problema educativo es en qué situación ponemos al alumnado para que aprenda. Aprender es un acto voluntario, nadie aprende obligado. Puedo reproducir algo obligado, pero eso puede o no generar aprendizaje. Entonces, ¿en qué situación pongo yo a mi alumnado en el aula para que quiera aprender estos contenidos que yo estoy trabajando? Ojo, no hablamos de buenismo, hablamos de aprendizaje de calidad. Esto es lo que debería preocupar en última instancia a los paladines del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, con eso en mente, hay que hacer otra pequeña conexión. Y es que, creo que Saturnino lo sabe además perfectamente, si hay algo que demuestra en todas las investigaciones es que el rendimiento académico está muy asociado a la clase social de pertenencia. Ojo, esto quiere decir que la escuela reproduce las clases sociales. Por lo tanto, inferir de rendimiento académico a aprendizaje, que también es complicado, ¿cómo nos deja esta situación de la cultura del esfuerzo? Pues que el esfuerzo no es el mismo. El esfuerzo, yo soy profesor de universidad, mi mujer es profesora de universidad, el esfuerzo que tendría que hacer nuestro hijo, que tiene una infraestructura, un capital cultural, esto hablaremos brevemente después, para acceder no es el mismo que un chaval o una chavala cuyo padre y madre viven pues trabajando todo el día fuera de casa, que duerme y con los abuelos y la abuela en una habitación que comparte con varios hermanos. Pues claro, el esfuerzo para uno es asequible y para otro es una tarea hercúlea. Y esto
nos lleva a hablar de una cosa que yo creo que es fundamental y que muchas veces dejamos de lado, que es el sentido de la educación pública y obligatoria. Porque el sentido de la educación pública y obligatoria es formar a ciudadanos y ciudadanas que sepan desenvolverse de manera crítica en la sociedad que les rodea. Y esto tiene que ver con educar. Y claro que tiene que ver con una parte disciplinar, pero está por encima de eso. Está muy por encima de esa cuestión. Está para proporcionar igualdad de oportunidades a todo y a todas las ciudadanas de nuestro país, los que hayan tenido la desgracia de nacer en un contexto más desfavorecido y los que hayan tenido la fortuna de nacer en uno más favorecido, de igualarnos, de darnos igualdad de oportunidades. Este es el sentido por el que todos los estados democráticos se gastan un dineral, ahora hablaremos de financiación creo, en lo que significa tener una escuela pública de calidad. Entonces, si reclamamos nuestra labor de trabajo del día a día en el aula en esto del esfuerzo planteado como sacrificio, lo que estamos fomentando es precisamente a aquellos chavales y aquellas chavalas que más necesitan de la escuela, le estamos poniendo, con perdón, un pie en el cuello. Porque ahí entra mucho en juego esto que se llama capital cultural, que no es más que las expectativas que proyectan las familias en las generaciones venideras, ¿no? Esto ha hablado Bourdieu, Passeró muchísimo. Claro, en mi familia, por ejemplo, mi padre era maestro y que yo no hubiera estudiado una carrera universitaria, pues era un drama por el capital cultural que había en mi familia. Pero, sin embargo, el capital cultural de las clases desfavorecidas suele ser deja la escuela cuanto antes e incorpórate al mundo laboral para traer dinero a casa. Si convertimos la escuela, que debería igualarnos a todos y a todas, en un sitio en el que, claro, el tratamiento del conocimiento beneficia a determinadas clases sociales, lo que estamos haciendo es reproducir y legitimar esas clases sociales. Y eso no es aceptable para una escuela pública de calidad para todos y todas, que forme ciudadanos que sepan desenvolverse en la sociedad que les rodea. ¿Cómo hay que trabajar? Mi propuesta, y ahí lo dejo, fomentando esto que tú planteabas, Lu. Otras maneras de trabajar que vinculen el valor de uso del conocimiento, que no es utilitarismo, y en el que el alumnado pueda ver la aplicación de este, cómo resuelvo problemas, convertir el conocimiento en una herramienta para resolver problemas de la vida diaria en el aula. Este sería el antídoto, ¿no?, de esta cultura del esfuerzo. Muy bien, pues seguimos contigo, Manolo. Yo creo que hay otro mantra que también es de la cultura popular, y lo digo irónicamente, por si acaso, y va relacionado con el mito de que en la escuela se adoctrina, que el sistema educativo está absolutamente ideologizado. Bueno, a mí, permitidme que haga mi propia y pequeñita reflexión al respecto. Me resulta muy curioso, ¿no?, que este ataque venga sobre todo de determinadas fuerzas políticas que lo que están haciendo es obstaculizar el cumplimiento de esos valores, en un principio, que debemos compartir todos como sociedad y que son los que emanan de la Constitución española. Me refiero concretamente a aquellas personas, ¿no?, que intentan hacer una censura educativa en los centros escolares, con esas llamadas figuras como el PIN parental, etcétera, ¿no?, o que intentan evitar, ¿no?, que haya una verdadera libertad, ¿no?, de pensamiento, y además que se genere la capacidad de libertad de pensamiento y desarrollar ese espíritu crítico que creo que es compartido, ¿no?, por lo que debería ser un buen sistema educativo. ¿Cómo lo ves, Manolo? ¿Qué dirías ante ese mantra? Bueno, es muy llamativo, ¿no? A mí me gusta mucho una escena de una película que se llama Lugares Comunes, de Federico Lupi, no sé si la habéis visto, si no, es una joya, en la que hay una escena en la que, bueno, él es profesor de universidad y lo va a despedir el rector. Entonces él le dice, le contesta, ¿no?, a una acusación de no ser objetivo, y dice: objetivos son los objetos y los rectores, ¿no? Porque yo creo que esto es algo que debemos asumir como la sociedad. Cualquier actividad humana tiene que ver con la ideología. Es decir, que estemos discutiendo aquí sobre educación es ideología. Que votemos cada 4 años es ideología. Que tengamos un sistema de protección de la infancia es ideología. Todo lo que rodea. Que hay como una especie de aspecto peyorativo, ¿no? Esto es ideología, lógicamente. Y dentro de eso, ¿qué más ideológico que la escuela, que la educación? De alguna manera, haciendo un reduccionismo, ¿no?, si para mí la política es qué modelo de sociedad se quiere construir, la educación sería el cómo. La educación, hablo de la educación obligatoria y pública, es decir,
que este es el modelo de ciudadano y de ciudadana con el que queremos convivir todos y todas, y ahora cómo instauramos una manera para que, bueno, pues todos podamos llegar a este punto. Ese sería el kit de la cuestión. Por lo tanto, política y educación muy de la mano, y esto ya lo decía Freire, educar es un acto político. Mi consejo sería siempre, en esa línea de luz, huye de aquel o aquella que te diga que lo que busca es esta especie de asepsia, ¿no?, de objetividad o de neutralidad, porque lo que está haciendo está muy relacionado con la manipulación. Lo que está haciendo es colarte una ideología de la que no quiere hablar. ¿Y por qué motivo alguien no va a querer hablar de una ideología si es tan transparente y es tan sensata? Este sería para mí el kit de la cuestión en esto de la ideología y la educación, ¿no? Entonces, creo que es todas deberíamos plantearnos y decir, ¿quiénes son los que siempre acusan de la ideología? ¿Por qué será? ¿Cuál es la ideología que ellos o ella están planteando o no quieren discutir? Ese sería el kit de la cuestión. Para mí, entonces, claro que hay que asumir que la ideología es intrínseca a cualquier actividad humana y explícitamente en la educación. Y lo que hay que hacer es explicitarla y hablar de ella. Oye, ¿esto es malo? ¿Es peyorativo? ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad en la que todos y todas podamos estar? ¿Una sociedad más inclusiva? ¿Esta ideología es mala? ¿Esto es malo? ¿Es algo no deseable? ¿Queremos una sociedad en la que solo los que hayan tenido menos oportunidades puedan tener igualdad de oportunidades? ¿Esto es un problema ideológico? ¿Cuál es el problema de la ideología? Entonces, lo que hay que hacer es explicitar la ideología, discutir y hablar de la ideología y llegar a un pacto social de esa ideología. Claro, que esto es lo que nunca quiere hacer aquel o aquella que no quiere hablar de la ideología, porque lo que no quiere es explicar cuál es su ideología. Entonces, mi propuesta es, vamos a aflorar la ideología, vamos a discutir qué escuela queremos para qué sociedad, con nombre y apellido, qué cosa, y vamos a discutirla. Entonces, veremos si este es un acuerdo al que podemos llegar todos. Porque lo que ocurre, como con la cultura del esfuerzo, lo de la bajada de nivel, es que no hablamos de la ideología que hay detrás, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, la cultura del esfuerzo que hacía referencia antes, es de segregación. Lo que estamos hablando es de crear desigualdad. Entonces, ¿esto es lo que queremos? Entonces, vamos a explicitar, vamos a hablar de ideología y, por favor, no tengamos miedo de hablar de ideología. Yo creo que no es una cuestión peyorativa. Una pequeña crítica para todos y todas, los profesores de universidad, los maestros, las maestras, los partidos políticos, los que hagamos divulgación. Este es un debe. Yo creo que el gran debe de esta generación, de todos los niveles, es explicar de una manera transparente a la sociedad, a ciudadanos y ciudadanas de a pie, las claves de nuestro proyecto educativo, que también es político, por supuesto, y que eso seamos capaces de que cristalice en una comprensión sensata, porque esto es lo que va a acabar con mantras, con mitos y todo esto, ¿no? Entonces, ningún problema excepto el que no quiera hablar de ideología y educación. Ojalá que seamos capaces de poder trasladar, ¿no?, esa imagen y esa capacidad de debate social, ¿no?, sobre qué es lo que se quiere en educación, ¿no? Pero mientras tanto, hoy nos tenemos que conformar con esta pequeña escuelita, ¿no?, para intentar trasladar a la ciudadanía pues un mensaje verdadero y realista sobre algunas de las cuestiones, ¿no?, que no obedecen a la realidad de nuestra educación y que no es justo tampoco para el sistema educativo ni para tantas personas, ¿no?, que dedican sus vidas, su pasión, su trabajo, y a las familias que tienen que tener una absoluta confianza en los profesionales de la educación y lo que les proporcionan a sus hijos e hijas. Vamos a cambiar ligeramente de tema y nos vamos a otro de los mitos que forma parte también de la historia de los mantras educativos en España, y es esa dualidad entre la educación pública y la educación concertada. En torno a esta dualidad siempre ha habido mucho debate, mucha discusión, pero sí es cierto que parece que últimamente, María, se ve que la cosa está más polarizada, ¿no?, sobre todo en cuestiones de oferta, de calidad educativa, ¿no?, y de la manera en que, bueno, de alguna forma se intenta atraer la atención de las familias hacia una determinada red, poniendo a ambas redes en una situación de oposición, ¿no? María. Lo primero, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Sé que es un tema en el que has trabajado, así que nos parece muy interesante que nos ilumines, ¿no?, con tu opinión. Muy bien, y lo primero, pues muchas gracias por invitarme a estar aquí, a esta escuela de formación, que me parece una iniciativa muy interesante, la verdad.
Pues sí, efectivamente. Yo lo que quiero es desmontar, sobre todo desmontar el mito de que la educación privada, incluida la concertada, es mejor que la pública. Porque bueno, la verdad que a las personas que van a la educación pública, pues no hay nada peor que se les esté bombardeando con que están obteniendo algo peor para sus hijos, ¿no? Cosa que no es cierta a la luz de los datos. Este es un mito muy extendido, ¿vale? Pero la evidencia lo que dice a nivel internacional, en general, aunque es difícil generalizar, pero es que no hay diferencias de calidad entre ambas redes. Y en España, desde luego, esta diferencia de calidad no se da. Desde el informe Coleman de los años 60 en Estados Unidos se sabe que las variables, que las características individuales de los alumnos son más importantes explicando su rendimiento que lo que son las variables de centro educativo. Y entonces, en esta línea, por ejemplo, si cogemos los datos de PISA, donde se ve una ventaja de los centros privados sobre los públicos, o sea, del rendimiento de los alumnos en centros privados sobre los públicos, sin tener nada más en cuenta, se ve efectivamente esta ventaja, simplemente por tener en cuenta el nivel socioeconómico de los estudiantes, que el nivel socioeconómico, como ya se ha dicho, pues es un predictor muy importante del rendimiento de los alumnos, pues simplemente por tener esto en cuenta se desvanece la ventaja de los privados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los estudiantes de niveles socioeconómicos medios altos se concentran en los privados, concertados incluidos, y niveles medios bajos en los públicos. Entonces, un estudiante de un nivel socioeconómico, o dos estudiantes con el mismo nivel socioeconómico, si van a un colegio público o si van a un colegio privado concertado, la predicción es que tienen un rendimiento equivalente, ¿vale? Entonces, esto yo creo que es una evidencia que nos debe dejar como muy tranquilos de que no, y para desmontar ese argumento de no, la privada es mejor, ¿no? De hecho, hay incluso evidencia, en este caso no tan generalizable, pero hay evidencia de que incluso puede ser al revés, es decir, que puede ser la calidad de la enseñanza pública puede ser mayor. Por ejemplo, con datos de la Universidad Complutense de Madrid, del Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, examinando el rendimiento de los estudiantes en el primer año de carrera, pues lo que se ve, controlando, a igualdad de un montón de características del estudiante, como puede ser su nivel socioeconómico o la nota de acceso a la prueba, a la PAU, ¿no? Pues ahí lo que se ve es que los estudiantes que provienen de institutos públicos tienen un rendimiento en el primer año de carrera superior a los que vienen de colegios privados. Vale, ante esto, caben varias posibilidades que de hecho había que contrastar, ¿no? Una puede ser que los institutos públicos den una mayor calidad, ¿vale?, de educación. La segunda es que digamos que las personas, los niños que vienen de centros privados estén peor adaptados o se adapten peor a la universidad pública, porque al estar más controlados en los centros privados, pues al llegar a una universidad pública donde se exige más autonomía, como unas skills más de autonomía, que a lo mejor sí se han dado en los centros públicos, pues entonces van peor ahí. Y una tercera, que no se puede descartar, es que los colegios privados inflen las notas. Entonces, digamos que el rendimiento de los privados, a igualdad de nota de acceso a la universidad, pues sea peor, ¿no? Entonces, bueno, pues esto para desmentir, ¿no?, este mito. Luego, claro, vamos a ver, las familias, es verdad que legítimamente tienen todo el derecho de escoger una red u otra en función, pues, de sus valores, de su ideología, de sus preferencias, de lo que quieran. Posiblemente lo que ocurre
es que las familias escogen, o parte de las familias escogen las redes por cuestiones de segregación educativa, porque así como no hay diferencias de calidad, lo que sí que se ve es que hay segregación educativa por nivel socioeconómico y nacionalidad o estatus migratorio en las dos vías. Entonces, claro, las familias pues pueden decir, pues yo quiero que mi hijo esté con niños que no sean inmigrantes, que sean de nivel socioeconómico más alto, ¿no? Entonces, esa puede ser una motivación. Luego es verdad que hay estudios que dicen que aunque el rendimiento no hay rendimiento diferencial, pero sí que a lo mejor el ir a un privado puede hacer que digamos que se estudie más tiempo, o sea, se mejore el logro y se mejore digamos, el puesto de trabajo, o sea, la inserción laboral. Esto aquí puede apuntar, claro, no tanto a la calidad de la educación, sino al efecto compañeros, que puede influir en las expectativas de estudiar más y también a los contactos para luego obtener un empleo. O sea, es decir, que hay una cierta base de, vale, ¿qué importa quiénes son los compañeros de nuestros hijos, de los niños, porque puede afectar a expectativas o a la inserción laboral? Esa puede ser una... Entonces, y por terminar, ¿cuál es el problema que yo veo? La segregación educativa. Es decir, hay que hacer todo lo posible desde el punto de vista de la política pública para que no haya estas diferencias por origen socioeconómico, estatus migratorio entre las dos vías, para que luego no se produzcan esos otros efectos, ¿no? Pues de compañeros, y también por una cuestión de, pues de cohesión social, ¿no? Entonces aquí pues sobre todo, a ver, la segregación en la privada, donde hay unas tasas muy altas, ¿no? Es decir, que cuesta mucho dinero, pues es evidente, ¿no? Pero en la concertada, que debería de ser gratuita, porque debería de ser gratuita, pues lo que no se deberían es de permitir cuotas, cualquier tipo de discriminación económica o de selección de estudiantes, para así acabar con la segregación, y ya está. Bueno, pues hablando de recursos y hablando de financiación y de dinero que cuestan las plazas, yo creo que también hay otro mantra, otro mito relacionado con ello, y siempre se habla de la financiación en la educación, el impacto que tiene una mayor o menor financiación en los resultados educativos, o no es así. Hay pues determinados sectores ideológicos también que, para justificar de alguna manera la política de contención en el gasto educativo, tiran de todo tipo de informes y de análisis para intentar justificar, ¿no? Que no una mayor inversión acaba mejorando los resultados educativos, ¿no? Yo creo que sobre todo esto hay muchas opiniones, hay mucho debate. Sí hay que tener en cuenta también la financiación del sistema educativo en términos de PIB o de gasto por alumno, pero la realidad que tenemos en nuestro país es que hay una diferencia importante en materia de financiación, y que además suele coincidir con la ideología de las comunidades autónomas donde se gobierna. En realidad, Madrid, como ejemplo, es la comunidad autónoma que menos inversión hace en el sistema educativo de toda España, con una clarísima y evidente diferencia, y hay otras comunidades autónomas como Euskadi, en la que trayectoria ha sido siempre de una mayor inversión. Algunas comunidades autónomas han superado hace tiempo ya la inversión del 5% del PIB, de sus recursos económicos, ¿no? Y evidentemente pues sí que hay resultados dispares, diferentes en torno a la financiación. Bueno, a mí sí que me gustaría que nos pudieses profundizar un poco en torno a estos datos, ¿no? A estas opiniones tan dispares que existen, porque efectivamente lo que nosotros pretendemos es que haya calidad, ¿no? Que es lo que comentaba también Manolo anteriormente, y de eso se trata fundamentalmente en el sistema educativo. Nosotros somos de la opinión de que hay que invertir, porque evidentemente si inviertes puedes generar o gestionar más programas educativos que repercuten directamente en la mejora de la calidad educativa,
en mejores recursos, mejores ratios, más programas de calidad, de refuerzo educativo, etcétera, pero hay otros que piensan que, no sé, que la educación debe generarse casi espontáneamente y que debe basarse todo en el autoaprendizaje, no sin tener ningún impulso externo, ¿no? En fin, María. Vale. Bueno, pues sí, la verdad que son unas cuestiones muy interesantes. Aquí, digamos que sí me gustaría desmontar como dos mitos que van relacionados. Que uno es el mito de que siempre más recursos en educación suponen una mejora del aprendizaje, ¿vale? Porque ahora veremos que no, porque depende de en qué lo gastes, ¿vale? Pero luego hay otro mito y es que da igual que los recursos que pongas en la educación, que se va a mantener el nivel y la calidad, porque no, porque la educación necesita dinero. Entonces, bueno, pues lo que se sabe es que, bueno, primero que la educación necesita recursos, hay unos recursos mínimos que se tienen que tener. De hecho, esto se ve cuando se comparan países de diferentes niveles de desarrollo, ¿no? Que ahí hay unas diferencias abismales, ¿no? en rendimiento y tal, porque es un salto de gasto educativo brutal. Pero por otro lado, meter más recursos no genera automáticamente una mejora en el aprendizaje. Como ya citaba el informe Coleman, que fue muy importante en estas cuestiones de financiación, pues es muy importante, y se vio que se relativizó la importancia de los recursos en educación, ¿no? En la explicación del aprendizaje. Y luego esto en la literatura, pues bueno, se ha venido reforzando, y con los datos de PISA, pues lo que vemos es, quitando estos saltos de niveles de desarrollo para los países desarrollados, pues sí que lo que vemos es que que no un mayor gasto en educación aumenta el rendimiento o la competencia de los estudiantes, o sea que no hay una relación ahí automática, ¿vale? Es verdad que en estudios más recientes que han hecho, pues, bueno, reanálisis de datos antiguos como el de Coleman u otros, y también lo que son experimentos donde son capaces de controlar mejor la causa y el efecto, pues están dando, bueno, un poquito más de valor al efecto de los recursos educativos, pero señalando que la importancia de que sean gastos selectivos, es decir, el que se gasta, y luego la importancia de que, subrayan lo importante que es que sea el efecto en los alumnos desfavorecidos y en las escuelas desfavorecidas. O sea, el gasto es mucho más, impacta muchísimo más, aumenta mucho más el aprendizaje en aquellos estudiantes desfavorecidos o de escuelas desfavorecidas. Entonces, claro, aquí lo interesante es ir como, digamos, gasto por gasto, o sea, no tanto gasto educativo en educación en relación al PIB, sino ir así una serie de gastos, pues ver cómo impactan, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos, ¿no? Pues el tamaño de la clase, ¿vale? Pues sobre esto hay evidencia controvertida, ¿vale? Pero lo que se ha visto es que efectivamente reducir el tamaño de la clase hace que mejore el aprendizaje de los estudiantes, ¿vale? Luego, la calidad del profesorado. La calidad del profesorado afecta al aprendizaje de los estudiantes. Si tienes un buen profesor, aprendes más que si tienes un mal profesor. Ahora, aquí hay un problema, y es que no está muy claro qué es ser un buen o un mal profesor. O sea, porque, es decir, si cogemos, por ejemplo, años de experiencia que tiene el profesor, pues a partir de 3 años, que 3 años es como el margen como para coger un poco de rodaje, a partir de 3 años, pues no parece que tenga un impacto, ¿no? O el título, que tengan una titulación superior, pues no parece que tenga impacto. Sin embargo, se sabe que tener un buen profesor, entonces será más bien pues lo que es la habilidad, o sea, la capacidad didáctica
y de empatía y de transmisión de conocimiento y didáctica pedagógica que tiene el profesor, ¿no? Como decía, se está viendo lo importante que son los gastos selectivos, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, pues hay algunos pues, que se han visto que tienen impacto, ¿no? en el aprendizaje. Por ejemplo, esto bueno, a nivel internacional, la extensión de la educación infantil, extender la educación infantil aumenta el aprendizaje, los programas de refuerzo educativo, y aquí enlazo, y en todos estos gastos selectivos, sobre todo si son con alumnos en desventaja, escuelas con más problemas, pues son mucho más efectivos. En España se pusieron en marcha los PROA, que luego decayeron, pues estos programas son muy efectivos para aumentar el aprendizaje, porque además inciden en aquellos estudiantes de niveles socioeconómicos bajos o con problemas de rendimiento. También funcionan incentivos a estudiantes para estudiar y a profesores para enseñar bien. Esto es lo que se ha visto. Luego, pero por ejemplo, hay cosas pues que no funcionan tanto. Por ejemplo, la informática en la escuela. Las inversiones que se hacen, ¿no? de informática y tal, pues no parece que por sí mismas mejoren el aprendizaje en competencias clásicas, matemáticas, lectura. Sin embargo, sí que puede aumentar las competencias digitales, ¿vale? Pero ha habido ahí un debate, ¿no? sobre si parecía que meter una pantalla digital ya iba a hacer que todos los niños aprendieran matemáticas así mucho mejor. Claro, una pizarra digital es muy caro, es gasto, pero no es automático. Vale, y con esto ya he terminado. Perfecto, María. Hombre, tú lo has dicho, todo está también en base y en función de la calidad de la docencia, ¿no? O sea que es muy significativo. Quizás un magnífico docente con unos buenos recursos digitales podrá conseguir muchos mejores resultados, ¿no? que evidentemente una persona que no tiene esa formación específica para poderlo trabajar. Y hablando de docentes, Pepe, el último tema que me gustaría poder abordar de estos mitos, a ver si tenemos tiempo de abordar el último, sería esa percepción de los docentes, ¿no? Que parece que en el sistema educativo profesorado, de manera general, tiene esa sensación de que no se reconoce su trabajo o que no se reconoce suficientemente la labor que hace. Sí, aquí tenemos la cuestión de que... No se tiene suficientemente bien vista la educación en España. Sí, tenemos la cuestión de... por un lado hay una cuestión subjetiva, que si alguien se siente que no es lo suficientemente querido, pues eso es un hecho y es una verdad, no es lo suficientemente querido, ¿no? Entonces lo que podemos cruzar es esta percepción subjetiva con datos de otro tipo para entender mejor quizás lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que ahí hay bastante información sobre la mesa. Por ejemplo, si comparamos niveles salariales del profesorado español con el profesorado a nivel internacional, vemos que su capacidad de compra en España, comparado con otros países, es buena, razonablemente buena. Entonces, las peculiaridades salariales del profesorado español es que empieza con salarios altos para lo que es la profesión en otros países, pero luego la progresión es corta. Pero en este punto yo creo que también es importante tener en cuenta que, a diferencia de otros países, en España la antigüedad quizás no se ve tan reconocida salarialmente, pero sí se ven reconocidos otros derechos que son muy importantes en las condiciones de trabajo, como la elección de centros, está más lejos, más cerca del domicilio del profesor, los grupos que eligen, los cursos que eligen. Entonces, digamos que lo que no hay de progresión salarial, sí hay de progresión en la profesión. Luego, si comparamos con otras ocupaciones en España, está claro que la gente sí quiere ser profesor o profesora. No hay más que ver la demanda que tiene el máster de profesorado y no hay más que ver la cantidad de personas que se presentan a las oposiciones de magisterio o de secundaria. Si fuese una profesión con tan maltrato, no sé, igual la gente es tan vocacional que está dispuesta a tener una experiencia masoquista, pero cabe esperar que mucha gente joven ve en la docencia una salida por lo menos más razonable que la que podría encontrar en otras líneas de trabajo, ¿no? Luego, lo que dicen las propias personas, o sea, cuando
uno le pregunta a la sociedad española cuáles son las profesiones más valoradas, pues sistemáticamente el profesorado aparece entre las profesiones más valoradas. Y uno podría decir que bueno, que es porque la educación tiene mucho prestigio y ese prestigio, sí, pero bueno, tenemos la medicina, tenemos la educación, tenemos profesorado y luego ya como que vienen otras profesiones, ¿no? Pero es que además, esta es la parte quizás más interesante, cuando le preguntamos a la gente si considera que el profesorado está mal valorado, la gente dice que sí. Y luego le preguntamos a la gente, ¿y usted cómo considera el profesorado? Y dice que bien. Entonces hay una contradicción entre cómo cada persona valora al profesorado y cómo la gente cree que el profesorado es valorado, ¿no? Entonces tenemos ahí otra cuestión que también es bastante objetiva y que supone un problema a nivel de Unión Europea. De hecho, es una de las prioridades de política europea que estamos teniendo ahora y que en España no ocurre. Y es la deserción del profesorado de su profesión. Si no comparamos con otros países como Holanda, o bueno, ya no es Unión Europea, como Reino Unido, o si vemos países en América Latina, uno de los problemas serios que tiene la profesión es la dificultad para retener a la gente que está en el oficio. En España es poca la gente que una vez que empieza a trabajar de profesora o de profesor, abandona la profesión. Digamos que hay mucha voz de protesta de que las condiciones de trabajo no son buenas, pero se usan poco los pies para escapar de esa profesión que igual no es tan buena, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de estas condiciones como salariales, este compromiso del profesorado con el oficio, que no se marcha a otro, ¿no? De que la gente socialmente los valora bien, más a nivel individual la gente tiene claro que los valora bien. Sin embargo, el hecho habrá que explicarlo, ¿no? Habrá que explicar por qué existe esa percepción por parte del profesorado que luego no se ve corroborada con estos datos, ¿no? Yo creo que eso quizás tenga mucho que ver con que es una forma sencilla y condensada de expresar el malestar laboral. Entonces, pues hay que reconocer que hay un malestar laboral. Ese malestar laboral se podría expresar de muchas formas, pero se expresa como no me quiero lo suficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir luego muchas veces ese no me quiero lo suficiente? Bueno, pues que es una profesión muy compleja, la docencia es un trabajo muy heterogéneo, no es lo mismo dar clase en una FP básica que en un segundo bachillerato, que muchas veces no ha habido una formación, unos complementos, un apoyo para afrontar esa cada vez mayor heterogeneidad que tienen los centros. Ese malestar se tiene que expresar de alguna forma. Y luego tenemos también otro elemento que, al igual que pasaba con el abandono, perdón, con la idea de que baja el nivel educativo, también creo que afecta aquí, que es, digamos, la posición relativa del profesorado con respecto a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Un catedrático de instituto en los años 60, en una capital de provincias en España, pues era como el sumo de capital cultural y de prestigio, y había poca gente que podía competir con él. Ahora tenemos una población muy formada, muy cualificada, entonces ese alto estatus cultural que podía tener antes el profesorado, pues se ve relativizado porque es mucha más la gente que está formada ahora que antes. Entonces, en términos relativos, el estatus que te garantizaba ser profesor, maestro, maestra, pues ya no se puede dar tan garantizado como sucedía antes, ¿no? Entonces, digamos que esta combinación de malestar profesional con devaluación relativa, que no absoluta, porque insisto, los salarios en relación con otros países y en relación con otras ocupaciones en España, o la deserción laboral no se da en las magnitudes preocupantes que se están dando en otros sitios, pues yo creo que esa es la forma de combinar la persistencia del mito con los datos objetivos que tenemos. Muy bien, yo creo que nos podemos lanzar a por la última pregunta y a ver si me la podéis responder entre los tres. Os va a gustar, ¿eh? La última os va a gustar. ¿Qué me podéis decir de ese mantra de que la educación se gesta desde el despacho de los políticos o que la hacen exclusivamente los pedagogos que poco tienen que ver con la realidad del día a día de las aulas? Bueno, aquí tenemos dos sociólogos y un pedagogo, pero bueno, te afecta en la parte también académica, ¿no?, de los expertos del ámbito de la universidad. A ver, ¿quién rompe? Yo, si queréis, directamente? Bueno, yo lo primero, aparte de que esto no es cierto, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora en la LOMLOE han salido en prensa, cualquiera que nos vea puede consultarlo, montones de maestros y maestras de a pie que han participado en la elaboración de la ley, ¿no? Y además a mí me parece sano y saludable que así sea, ¿no?
pero también me planteo en qué universo puede ser un problema que las leyes las hagan los políticos y que estén asesorados en las de educación por pedagogos. Esto es un problema, parece ser, ¿no? En algún universo, ¿no? Entonces, claro, al final, esto tiene que ver un poco también con lo que decía Saturnino. Yo creo que es... La educación se ha convertido en un espacio muy complejo, eso genera cada vez más porque tenemos más alumnos y alumnas escolarizados, esto genera una cantidad de conflictos a nuestro profesorado, porque es un trabajo muy complejo, y eso se revierte en esta especie de rabia, ¿no? de confrontar constantemente con este tipo de cosas. Pues mire usted, los pedagogos y las pedagogas tienen su labor que aportar porque para eso estudian muchos años sobre educación y tienen un conocimiento diferente al de un maestro y al de un profesor de secundaria. Entonces lo que tienen que hacer es abordar esa realidad poliédrica juntos porque ya el trabajo es muy complejo. Claro que tendrán algo que decir en las leyes, ¿no? Entonces me parece que tiene más que ver con esta rabieta de que si no llaman a gente que opine como yo para elaborar las leyes que están mal hechas. A ver, democrático, tampoco suena esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, volviendo a lo de antes, ¿no? De la ideología, explicitar, ser transparente, con quién contamos, qué perspectiva, y claro que desde una perspectiva política, lo decía yo antes, queremos construir una sociedad de este tipo, y queremos, por lo tanto, que la educación sea, pues, de este tipo. Me parece muy sensato, ¿no? Pepe, María. Sí, bueno, yo daría como un dato para contrarrestar esto también, que es en España, algunas de las comunidades autónomas que tenemos, las pruebas internacionales dan resultados como los mejores países de Europa, ¿no? Entonces, si los pedagogos son tan corrosivos para el sistema, pues, ¿por qué en esas comunidades no afecten qué hacen esas facultades de pedagogía que ahí no consiguen destrozar el sistema, ¿no? Como parece que se les achaca, ¿no? Y luego hay cosas que simplemente son hechos, o sea, es decir, en la participación de las leyes educativas sí que participa profesorado. En el desarrollo de los decretos y en las propuestas luego curriculares, etcétera, sí que desarrolla profesorado, se negocia con profesorado que está luego en las consejerías, que está mejor un tiempo en la consejería, que vuelve a las aulas, etcétera. Entonces, esa parte no es cierta, pero luego, digamos que, como estamos comentando, la educación cada vez es un espacio más heterogéneo y más complejo, porque la extensión de la escolarización obligatoria hace que haya un perfil de público que antes no había, más variado, y que ese malestar, yo creo que a veces respecto a la pedagogía lo que ocurre es que como disciplina académica tiene una manera de estructurar el conocimiento que está bien dentro de lo que es la pedagogía, pero que luego como experiencia profesional hay que darle una adaptación. Entonces a veces, no digo ya desde la normativa, sino desde la propia pedagogía, ese paso entre lo que es el conocimiento científico que genera la disciplina con lo que es la experiencia profesional es difícil de llevar a la práctica, porque el conocimiento científico se genera en unas situaciones bastante controladas y luego el aula es un espacio muy descontrolado. Y ahí hay una dificultad que muchas veces la gente dice, bueno, pues a lo mejor en mi experiencia concreta esto no me ayuda tanto, porque la visión que se está dando es una visión más de conjunto, más general del sistema. María. Bueno, pues yo estoy básicamente de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que la política educativa se cumplen se cumple el procedimiento normal que debe cumplirse pues, en cualquier política. Es decir, los políticos, por supuesto, están legitimados para desarrollar la política, cuentan con asesores, entre ellos pedagogos, pero también sociólogos y también economistas y también maestros. Es fundamental, y eso lo saben los políticos desde hace mucho tiempo, que cualquier ley educativa tiene que contar con los maestros porque la van a aplicar, son los ejecutores, ¿no? de la ley. Entonces, cuanto más convencidos estén de la ley, mejor la van a aplicar. Entonces, yo no veo ahí que se siga un procedimiento que no sea pues, el correcto. Y efectivamente, lo que ocurre es que la educación desde hace muchísimo tiempo, bueno, tantísimo tiempo como la propia Constitución española en los 70, es que es muy conflictivo, es un terreno muy conflictivo. Vamos, de hecho es tan conflictivo que no hay pacto educativo, que todas las leyes educativas de la democracia, pues nunca los dos principales partidos han votado los dos en el mismo sentido. Entonces, claro, eso yo creo que envenena pues, todo el ambiente, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres, María, Pepe.
Satu. Lo que os puedo decir es que es lo que nos han dicho nuestros académicos, nuestros expertos. La educación, lamentablemente, es un foco de polémica porque efectivamente la educación es ideología. Y yo creo que para todas esas personas que viven obsesionados, ¿no?, con dañar la buena imagen de funcionamiento de nuestro sistema educativo, esas personas que anhelan seguir viviendo en el pasado, que anhelan seguir viviendo en una España en la que no había la riqueza ni la diversidad que nos encontramos hoy en día en nuestras aulas, pues yo desde luego les recomendaría que escuchen a otras muchas personas, que escuchen otras voces, que investiguen, que miren más allá de nuestras fronteras y sobre todo que se dediquen a mirar con datos y con realidades cuál es la situación de la educación española. La educación sí es ideología, pero evidentemente porque, como lo decía Manolo anteriormente, es ideología creer en la inclusión, es ideología creer en la equidad, es ideología apostar por programas que den apoyo y refuerzo educativo a aquellos alumnos y alumnas que más lo necesitan y, por supuesto, es ideología cumplir con los mandatos de nuestra Constitución, que nos dicen a todos y a todas que tenemos que educar en igualdad, que tenemos que impulsar un modelo de escuela democrática, que tenemos que impulsar un modelo de escuela participativa y, francamente, si estos principios que emanan de la Constitución española son ideología, pues a nosotros nos gusta un sistema educativo con esta ideología de la que todos hemos formado parte a la hora de construirla y de construir también la educación española de la que todos y todas nos debemos sentir sumamente orgullosos y orgullosas. Porque no es cierto que no se ha avanzado, es cierto que tenemos más porcentajes de alumnado escolarizado en el sistema educativo español, porque se ha llegado a los 16 años, porque hay diversidad, porque hay recursos para apoyar a toda esta diversidad y, evidentemente, los alumnos no titulan y no tienen éxito si no hacen un esfuerzo importante por su parte. Por tanto, no es un mensaje responsable decir que no hay esfuerzo por parte del alumnado, no es una realidad el poder decir que ya no hay una cultura del esfuerzo o que simplemente se ha bajado el nivel. No es cierto, aquí ha habido datos, aquí ha habido hechos, ha habido realidades y, por tanto, podemos decir que contamos con un sistema educativo que afortunadamente mira por el bienestar de todos y todas y por el futuro de todos y todas las alumnas en el sistema educativo. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos una vez más por vuestra atención. Reitero el agradecimiento a nuestros 3 expertos con los que hemos contado esta tarde y bienvenidos en otra ocasión a esta Escuela Socialista en la que espero que os hayáis sentido cómodos y a gusto. Muy bien. Mucho. Hasta otra. Gracias. ¿Ya?